buenos días tengan todos. Bienvenidos a la tutoría de biología para la prueba de conocimiento. Mi nombre es Wendy Oyuela, y soy licenciada en biología, catedrática del Centro Universitario Regional del Centro. Les doy la bienvenida a todos. Gracias por estar aquí estas 2 horas, ¿verdad? Espero que sea de buen provecho esta tutoría sobre biología. Otras veces que he dado las tutorías, yo siempre les pregunto a los estudiantes qué temas les gustaría como hacer un repaso, porque recuerden que, por ejemplo, hoy vamos a estar de 8 a 10 y mañana 18 van a tener 2 horas. Entonces, para así poder cubrir los temas que a ustedes les gustaría repasar. Si ustedes se han fijado en el temario, si han leído el temario para lo que es estas tutorías, tenemos lo que son la teoría de la evolución, lo que es reinos, lo que es célula, moléculas orgánicas e inorgánicas. Está también lo que es fotosíntesis, respiración celular, genética, todo lo que son los sistemas, sistema respiratorio, sistema circulatorio, sistema reproductor, etc. Bueno, me imagino que ustedes ya han leído lo que es el tema, el temario. Entonces, no sé si por medio del chat o no sé si... Licenciada Wendy. Buenos días, díganme. A mí me gustaría que pudiera hablar de la célula. Ariana, y de la respiración. De la célula y respiración. Ok. Sí. Ok, alguien más, no sé si escuché una voz de... Buenos días. Sí, buenos días. Sí, a mí también me gustaría que hablara de la célula. De la célula. Sí. Ok. Lilian, no sé si está por aquí, vamos a ver, Lilian. Lilian, ¿verdad? Sí, Lilian. licenciada. Sí, Lilian. Tenemos a Lilian que me va a ayudar hoy con lo de las presentaciones. Ok, entonces, ¿qué les parece? Porque podemos como dividir los temas, ¿verdad? Para no saturarnos de este tema hoy. Podemos dividir lo que es para hoy, lo que es célula. También podemos hablar un poco de lo que son los reinos de la naturaleza. Ojalá que nos dé tiempo para hablar un poquito de moléculas orgánicas, ¿qué les parece? Para que así mañana jueves, se puedan ver otros temas como, por ejemplo, fotosíntesis, respiración celular y lo que es genética, porque en genética... no sé si pueden hacer también para que les dé tiempo de que la instructora haga unos ejercicios también, ¿verdad? Bueno, entonces, Lilian, por favor, si es tan amable, me puede, por favor, ver lo que es la presentación de célula. Muchísimas gracias. Vamos antes de comenzar, me gustaría hacer un sondeo para ver cómo están ustedes con respecto a célula, antes de que Lilian pase la presentación. Primero, dar un concepto, ¿verdad? Todos sabemos de que la célula es la unidad básica, estructural y funcional de todos los seres vivos. Entonces, si alguien me puede decir, ya sea lo puede contestar por medio del chat o puede contestar activando su micrófono, no hay ningún problema. ¿Cuántos tipos de célula existen? 2. 2. ¿Cuáles son? Eucariota y procariota, creo que son.
Exacto. Eucariota y procariota. Que vamos a ver, Ariana. Ariana, dígame cuál es la diferencia entre una célula eucariota y una célula procariota. La eucariota tiene núcleo y organelos y la otra no. La eucariota tiene núcleo, tiene organelos y la procariota no tiene, ¿verdad? La célula procariota es la célula más primitiva que existe. Y los organismos que están compuestos por esta célula son las bacterias, que ya sabemos que las bacterias son los organismos más primitivos que existen. También ya después de los otros reinos, como vamos a ver más adelante, tienen lo que son células eucariotas. Ok. En la célula eucariota tenemos dos tipos de células. ¿Cuáles son esos dos tipos de células eucariotas? Vegetal y animal. Célula animal. Perfecto, gracias. En estos dos tipos de célula tenemos tres partes principales. ¿Cuáles son las tres partes principales de una célula? La membrana. Membrana celular, núcleo. Y los organelos. No. Los organelos están dentro del citoplasma, que el citoplasma es la otra parte principal, ¿verdad? Entonces tenemos tres partes principales. Repito, núcleo, citoplasma y membrana celular. ¿Por qué son tres partes principales? Porque las dos células, tanto la animal como la vegetal, tienen esas tres partes principales. Y además, ahora, Darling mencionaba lo que son los organelos. Los organelos también son partes de la célula, pero los organelos están dentro del citoplasma. Y recuerden que hay organelos, como lo vamos a ver más adelante, ahorita solamente es como sondeando, de que hay en las células, tanto animal como vegetal, hay organelos que no están en una, pero están en otras, ¿verdad? Como por ejemplo tenemos los cloroplastos. Los cloroplastos solamente están en la célula vegetal, pero no están en la célula animal. Entonces, por lo tanto, no se consideran como partes principales, sino que las partes principales son el núcleo, el citoplasma y la membrana celular. Perfecto. Lilian, si puede pasar, por favor, la diapositiva. Ok. Para cuando... antes de, en 1600 más que todo, inventaron un instrumento muy importante, que es el que se utiliza para observar las células o para observar microorganismos, que en este caso es el microscopio. Todos sabemos que el microscopio es el instrumento que se utiliza para observar organismos que no se pueden ver a simple vista. Entonces, cuando estos científicos inventaron el microscopio, formularon una teoría en la cual esta teoría tiene 3 puntos. En la primera, mencionaron de que las células son las unidades básicas de organización. Es lo que les mencionaba, que la célula es la unidad básica, estructural y funcional de todos los seres vivos. También formularon otro principio en el cual ellos observaron de que todas las células provienen de otras células. Todas. Ya sea la célula eucariota y la célula procariota, siempre provienen de otras células, como los seres vivos, ¿verdad? Que los seres vivos provienen de otros seres vivos. Las células, en este caso, se dividen por un proceso que se llama mitosis, que es la división celular, que si ustedes quieren podemos verlo también más adelante, de que las células que no son sexuales, por ejemplo, las células de la piel, las células de los ojos, las células de los tejidos, ya sea tejido muscular o ya sea tejido epitelial, ya sea tejido adiposo. Entonces, todos esos tipos de células que no son sexuales se dividen por mitosis. En cambio, tenemos las células sexuales, que son los espermatozoides, y lo que son los óvulos, son los que se dividen por medio de meiosis. Entonces, todas las células provienen de otras células.
Y el otro principio también que menciona es que las células están siempre organizadas. Siempre están organizadas, cumplen con una función específica y tienen estructuras internas llamadas orgánulos, como vamos a ver más adelante. La siguiente, Lilian. El tamaño es muy importante en las células. El tamaño es ilimitado ya que en las células hay células que son muy pequeñas, microscópicas. En cambio, hay otras células que se pueden ver a simple vista. No tanto así a simple vista, pero sí un poquito más con el microscopio. Por ejemplo, todos sabemos que las células nosotros los seres vivos estamos organizados. Desde la unidad más pequeña, desde la partícula más pequeña que es el átomo, después viene la molécula, después viene lo que es célula, tejidos, etc. Entonces, los biólogos, que son los encargados de estudiar, en este caso las células, utilizan una unidad de medida que se llama nanómetro. Entonces, de acuerdo al tamaño de lo que es la célula, entonces así es. Por ejemplo, en el caso, si ustedes se fijan en la imagen, tenemos, por ejemplo, una de las células más grandes, que es el huevo de gallina, que es una célula. Tiene un tamaño de 10 nanómetros, de 10 milímetros, perdón. Entonces, si ustedes se fijan, ya no es nanómetro, entonces, porque el huevo de gallina se puede ver a simple vista. Algunas células nerviosas, que son las neuronas, que recuerden que las neuronas son las células encargadas de transmitir los impulsos nerviosos, pueden tener hasta una longitud de 1 metro. Entonces, como es una célula y es muy grande, entonces también se puede ver a simple vista. En cambio, ustedes pueden ver acá en la imagen, hay unas células, por ejemplo, en el caso de las bacterias, que son tan diminutas, tienen un tamaño de no de nanómetros, sino de micrómetros. Entonces no se pueden ver a simple vista. A veces, hasta con un microscopio normal, en el caso de los microscopios monoculares o de los microscopios binoculares, es muy difícil verlas. Entonces se necesita un microscopio electrónico, que es el más avanzado, porque es a base de electrones, que son partículas de energía. Proyectan la imagen en la pantalla de una computadora, se pueden ver hasta tridimensionales, entonces ese era el microscopio más avanzado. Entonces, en ese tipo de microscopio es más fácil observar tanto una célula pequeña como de bacteria o tanto también como los organelos, que son más pequeños todavía. En el caso de los microscopios monoculares o binoculares, no se pueden ver los organelos. Y como les menciono, algunas veces cuando uno hace prácticas de laboratorio y quiere observar una bacteria, entonces a veces es muy difícil. Se pueden ver a veces muy pequeñitas, aún así con el mayor poder del microscopio, que es de 100x. Entonces, pero ya con el microscopio electrónico sí se puede observar. La siguiente. Con el tamaño y la forma. Ya vimos la forma, ahora vamos, ya vimos el tamaño, ahora vamos con la forma. La forma de las células se adaptan a las funciones que ellas realizan. Por ejemplo, fíjense bien, esta de acá, que yo estoy señalando con el puntero, no sé si se señala. Tenemos en la primera imagen, gracias, esa es una bacteria, es una célula. Entonces tiene una forma irregular en el cual, si ustedes se pueden fijar, las protuberancias que salen de la membrana celular se les llaman pseudópodos, que los pseudópodos son lo que son las estructuras que forman en la membrana celular para poder moverse. En la siguiente imagen pueden ver lo que son los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. En el caso de los glóbulos rojos y los glóbulos blancos son los encargados de las defensas, ¿verdad? Del sistema inmunológico. Y uno a veces puede, si uno no conoce en sí la forma que tienen, uno puede imaginarse que los glóbulos blancos son blancos. Entonces, pero no, ¿verdad? Sino que también, si ustedes se pueden fijar en los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos, esos son glóbulos blancos. Entonces, uno cuando los mira en el microscopio,
uno puede observar la diferencia entre un glóbulo rojo y un glóbulo blanco. Porque en el glóbulo rojo, que son los demás, que son los que tienen un rojo menos, como se miran como rosado, que no tienen ninguna estructura en medio, esos son los glóbulos rojos, entonces se pueden diferenciar. En cambio, el glóbulo rojo es el que está es el que transporta lo que son el oxígeno a las células. La otra imagen son las células epiteliales. ¿Cuáles son las células epiteliales? Las células epiteliales son las que se encuentran en la piel. Entonces, si ustedes se fijan, la forma que tienen una forma cuadrada, como ladrillo, en el cual por eso tienen esa forma, se van unidas unas a otras, porque forman un tejido protector. El tejido epitelial, su función es protección, tanto, por ejemplo, de nosotros, porque está formado en nuestra piel, pero también de los otros órganos. Todos los órganos internos están formados por células epiteliales, en este caso, de tejido epitelial, porque su función es proteger tanto el corazón, protege tanto lo que es el hígado, protege tanto lo que es el riñón. Todos los órganos internos están formados por células epiteliales. Después tenemos la otra imagen, que es el espermatozoide, que me imagino que ya lo han visto en imágenes o en películas o en algunos documentales, en el cual, ¿por qué tiene esa forma el espermatozoide? Si ustedes ven, ¿no?, que tiene la estructura larga se le llama flagelo. El flagelo le sirve como una colita, ¿verdad? Es una colita que le sirve al espermatozoide para moverse. Tiene una velocidad impresionante. Todos sabemos que la función del espermatozoide, ya que es la célula sexual masculina, es la que tienen como que moverse rápido para poder llegar a lo que es el óvulo para poder fecundarlo. Entonces, por eso es que tiene esa forma de lo que es el flagelo, y la parte de arriba, lo que es la cabecita, por así decirlo, ¿verdad?, es ahí donde se ubica lo que es el núcleo, y dentro del núcleo, como vamos a ver más adelante, está lo que es la molécula de ADN, que también es la molécula de la vida, que como todos sabemos es donde se encuentra lo que es toda la información genética, todo lo que se transmite de generación a generación. Y la otra, que se mira como telaraña, son las neuronas. Las neuronas son las células nerviosas, que son las que transmiten los impulsos nerviosos. Son así como decirlo, los mensajeros, que de acuerdo a lo que es el cerebro, que nuestro cerebro es como el órgano, ¿verdad?, coordinador de todas las actividades. Entonces, cuando alguna parte de nuestro cuerpo necesita algo, entonces el cerebro manda una neurona, que es un transmisor, entonces para que, por ejemplo, le mande una información o para que cumpla una función que nuestro cuerpo necesita. Por ejemplo, tenemos un ejemplo. Por ejemplo, en estos tiempos que está haciendo mucho calor, todos sabemos que cuando está haciendo calor, nuestro cuerpo lo que hace es que suda. Entonces, ¿por qué nosotros sudamos? Para que nuestro cuerpo se refresque. Porque la temperatura ha subido tal vez 1 o 2 grados, la temperatura corporal. Entonces, viene nuestro cerebro, manda una neurona, que es un transmisor, manda una neurona del cerebro a las glándulas sudoríparas, dándole una información, el que dice una orden, el que le dice tienes que secretar para mantener nuestra temperatura, para bajar la temperatura o para subir la temperatura de acuerdo a cómo está, porque nosotros tenemos que tener una temperatura constante. Entonces, si ustedes se fijan lo que es el tamaño y la forma, entonces tiene que ver mucho con las funciones que cumplen que cumplen las células en este caso. Si voy muy rápido, gracias Lilian, si voy muy rápido o si tienen alguna pregunta con respecto al tema, entonces por favor, ¿verdad?, pueden activar su micrófono, no hay ningún problema, o pueden hacer también por medio del chat su comentario. Como habíamos hablado anteriormente y que Ariana también me había ayudado, que tenemos los dos tipos de células. Tenemos lo que es la célula procariota y la célula eucariota. La célula procariota, como les había dicho, no tiene núcleo,
Tiene organelos, pero en este caso solo incluye organelos como los ribosomas, que los ribosomas son los organelos encargados de la síntesis de ARN o la síntesis de proteínas. Son las células más sencillas y en este caso se incluyen las bacterias y las llamadas algas verde-azules, que son bacterias también. Si ustedes pueden fijarse en la imagen, esas son bacterias. Ahora, las bacterias o las células procariotas, ¿cómo se mueven? Si ustedes pueden fijarse también, ahí tiene una estructura larga, igual tanto en la imagen de la izquierda como en la de la derecha. Tiene una estructura larga que se llama flagelo, que es el que vimos en los espermatozoides. Las bacterias se mueven algunas por flagelos. No todas tienen flagelo, pero algunas sí lo tienen. Si ustedes también se pueden fijar en la estructura del medio, que se mira, les digo yo a mis estudiantes, como espagueti, pero en color rojo, como fideo, en el caso del medio, y ese es el ADN. Como la célula procariota no tiene núcleo, entonces el ADN está en el citoplasma, leído en el citoplasma, que ya sabemos que su función es transmitir la información genética. También las bacterias están formadas por membrana celular, que es una parte también muy importante de la célula, y también está formada por citoplasma, que si ustedes pueden fijarse también ahí, es el líquido azul, de color azul, que ahí es donde está lo que es el ADN y los ribosomas. Siguiente, Lilian. Después tenemos las células eucariotas. Las células eucariotas ya son las más evolucionadas, tienen un núcleo verdadero y tienen organelos rodeados de membrana. En este caso, las células eucariotas tenemos dos tipos que también mencionaron, que es la célula animal y la célula vegetal. Ya en este caso, los dos tipos de células sí tienen las tres partes principales que les había mencionado anteriormente, que es el núcleo, el citoplasma y la membrana celular. Si ustedes pueden ver ahí la diferencia en la forma que tiene tanto la célula animal, que es la imagen que está en la izquierda, y en la célula vegetal, que es la imagen que está en la derecha. Entonces, ¿quién me puede decir, vamos a ver que me ayude, por favor, quién me puede decir, a diferencia, sin tomar en cuenta la forma, por qué la célula vegetal tiene esa forma rectangular o cuadrada? ¿Por qué? Porque tiene una pared celular. Exacto, porque tiene pared celular. La célula animal no tiene pared. Algunos, por ejemplo, mencionan la pared celular como una parte principal de la célula. La pared celular no la tomamos como parte principal de la célula porque la célula animal no la tiene. En cambio, la célula vegetal sí la tiene. La pared celular es la que le da la rigidez a la célula. Por eso es que la célula vegetal tiene esa forma. Que como si ustedes se fijan en el cursor, esa es la parte externa, ¿verdad? La de que tiene el color verde. En cambio, la célula animal, como no tiene pared celular, entonces tiene esa forma redonda. Ahora, ¿qué Doctora, otra? Dígame. además que los animales solo tienen una membrana celular y carecen de la pared celular por eso. Exacto, exacto. Como gracias Lourdes, como decía, porque la célula animal no tiene pared celular, entonces por eso el animal tiene esta estructura. Entonces, lo que pasa con la célula vegetal es que tiene primero la pared celular y después tiene lo que es la membrana celular, ¿verdad? Entonces, tiene como dos membranas, por así decirlo, pero no es una membrana. Pero por eso es que tiene esa rigidez. En cambio, la célula animal no tiene pared celular, entonces por eso tiene esa forma redonda. Ahora, ¿qué otra diferencia tiene la célula animal y la célula vegetal? Que la vegetal tiene cloroplastos y la animal no. Exacto.
que la célula vegetal tiene cloroplastos, que son esas estructuras de color verde, y la célula animal no tiene cloroplastos. Los cloroplastos, como lo vamos a ver más adelante también, los cloroplastos son organelos cuya función es que dentro de esos organelos se encuentra un pigmento, que es el que le da el color verde a las plantas. ¿Cómo se llama ese pigmento? Clorofila. Clorofila. La clorofila es el pigmento que le da el color verde a las plantas, pero también no solamente le da el color verde, sino que también tiene que ver mucho con la fotosíntesis. Que como todos sabemos, la fotosíntesis es el proceso que realizan las plantas y las algas para producir su alimento. Entonces, la célula animal no realiza fotosíntesis. ¿Otra diferencia? ¿Quién me puede decir otra Que diferencia? la célula vegetal tiene vacuola, creo que se llama, y la célula animal no. Perfecto. La célula vegetal tiene vacuola. ¿Cuál es la vacuola? Si usted se fija en el cursor, ese organelo, esa como bolsa azul celeste. En cambio, la célula animal no tiene. La vacuola, ¿cuál es la función de la vacuola? Almacenar agua. Todos sabemos que las plantas almacenan agua. En el caso, por ejemplo, de los cactus, que los cactus son plantas de clima seco, y sus vacuolas son bastante grandes porque necesitan almacenar agua. Porque recuerden que los cactus que son de clima seco, en algunos lugares, por ejemplo en el desierto, que solamente llueve una vez al año, entonces cuando llueve sus vacuolas se llenan de agua para poder sobrevivir durante todos esos meses de sequía. En el caso de las células animales, no la tienen y si la tienen, entonces son muy pequeñas porque no son necesarias en las células animales. Lo demás, ya las células animales sí lo tienen, ¿verdad? Las células animales y vegetales sí lo tienen, como vamos a ver más adelante, en el caso, por ejemplo, de ribosomas, lisosomas, retículo endoplasmático, aparato de Golgi, todos esos organelos que tienen una función específica en la célula. Continuemos, Lilian. Gracias. Ahora vamos a hablar un poco de las partes de la célula. Como mencionábamos anteriormente, el núcleo celular, que lo tiene tanto la célula animal como la célula vegetal, es el cerebro coordinador de todas las actividades metabólicas de la célula. El núcleo es como nuestro cerebro. Es el que coordina todas las actividades. El núcleo es el que le manda la información a un organelo para que cumpla cierta función. Si la célula tiene hambre, entonces le manda información a la membrana celular para que pueda absorber el alimento, ¿verdad? O, por ejemplo, que se necesitan proteínas, entonces el núcleo le manda la información o le manda la orden a los ribosomas para que puedan sintetizar proteínas. Entonces, el núcleo es el cerebro, ¿verdad? El cerebro en lo que son las células. También otra parte que se mira ahí en lo que es en el núcleo es el nucleolo. Si ustedes pueden fijarse en el centro del núcleo hay una estructura redonda, un poquito de color amarillo más bajo. Ese es el nucleolo. ¿Por qué el nucleolo es muy importante? Porque dentro del nucleolo se encuentra el ARN. Hablamos de dos moléculas. Ya hablamos de dos. Tenemos el ADN y tenemos el ARN. Como les había mencionado anteriormente, el ADN es la molécula de la vida, es la que da la información genética, es donde está toda la información que nuestros padres nos han transmitido de generación a generación. En cambio, el ARN, que es en el nucleolo, que se encuentra en el nucleolo, el ARN, su función es síntesis de proteínas, forma proteínas y se forma a partir del ADN. El núcleo también está formado por doble membrana, tiene una membrana interna y una membrana externa y tiene poros nucleares, ¿verdad? Y se encuentra en todas las células. Siguiente.
Ahora, en esta imagen la coloqué aquí para que ustedes pudieran observar la forma que tiene el ADN, ya que estamos hablando del núcleo y que dentro del núcleo se encuentra el ADN. El ADN está formado, tiene una forma de doble hélice. Si ustedes pueden fijarse acá en la imagen, se enrolla. ¿Y por qué tiene esa forma? Porque está formado por cientos y cientos de pares de bases. Entonces, al estar esos pares de bases y también esas bases están unidas por puentes de hidrógeno, entonces por eso se tensa y tiende a enrollarse. Dentro del ADN, el ADN entonces está dentro de unas estructuras que ustedes pueden fijarse también que son los cromosomas, que es como esa estructura como una X. De los cromosomas, dentro de los cromosomas también se encuentran los genes, que son las unidades básicas de la herencia. Nosotros como seres humanos, hablando de los seres humanos, tenemos 46 cromosomas, o sea, 23 pares de cromosomas, en el cual nuestra madre nos da 23 pares, nuestra madre nos da 23 cromosomas y nuestro padre nos da 23 cromosomas. Entonces unimos esos y nos da 46 cromosomas, ¿verdad? Dentro del cual tenemos genes, dentro de esos genes, que ahí va toda la información genética. Por eso es que nosotros, no sé si a ustedes les pasa, de que ustedes tienen varios hermanos y a veces son diferentes, ¿verdad? Puede ser que uno tenga características de la mamá y el otro tenga características del papá. Entonces, o uno tiene la nariz del abuelo y el otro tiene los ojos de la abuela. O, por ejemplo, sus papás son de ojos color oscuro y ustedes son de ojos azules. Entonces, a veces uno hace la broma, no sé si les ha pasado que uno hace la broma entre hermanos. Bueno, yo no sé de dónde saliste, sos adoptado, ¿verdad? Porque ¿cómo es posible que mis papás sean de ojos oscuros y vos saliste de ojos azules? Entonces, o ustedes, además, sus hermanos son trigueños y usted salió blanca, pelo rubio. Entonces, ¿pero por qué pasa? Entonces uno viene, revisa lo que son nuestros antepasados, ¿verdad? Nuestros abuelos, bisabuelos. Nosotros vemos todo lo que es el árbol genealógico y observamos, nos damos cuenta de que nuestro bisabuelo era ojos azules, rubio, blanco y alto. Mis papás son pequeños, trigueños, pelo oscuro, pelo colocho, y yo salí pelo liso, pelo rubio, ojos azules, blanco y alto. Entonces, pero es porque, recuerden, que toda esa información genética se va transmitiendo de generación a generación. Y como van a ver más adelante, mañana creo que ustedes van a ver lo que es genética, recuerden que hay características dominantes y hay características recesivas, en el cual los colores de piel oscuros son dominantes y los colores de piel claros son recesivos. Entonces, si su bisabuelo era blanco o ojos azules, pero su demás familia, sus hijos, tuvo nietos y todos salieron trigueños, ojos oscuros, pero solo uno de su familia salió blanco, ojos azules. Pero es porque esos colores de piel, tanto de ojos también, son características recesivas, entonces aparecen tal vez hasta en la segunda o tercera generación. Entonces, por eso es que la genética es tan complicada, con este caso del ADN también. Siguiente. Esta imagen también muestra lo que es un cariotipo. En el cariotipo es un mapa genético en el cual muestra lo que son los cromosomas que tenemos en nuestro ADN. Si ustedes se fijan en la imagen tenemos 23 pares de cromosomas. Y el último par, el par 23,
es el que determina el sexo de la persona. Si es una mujer o si es un hombre. Si es una mujer, tenemos doble X, ¿verdad? XX, que son los que está en el cursor. Porque el cromosoma X es más grande que el cromosoma Y. En cambio, el otro par que está a la izquierda, si ustedes ven, está un cromosoma largo y un cromosoma pequeño. Entonces, el cromosoma largo es el cromosoma X y el cromosoma pequeño es el cromosoma Y. Entonces, eso es un hombre. Entonces, el último par, que es el par 23, es el que determina el sexo, como les mencionaba. En el caso de los otros dos, en el caso de los otros 22 pares, entonces ya determina las otras características físicas. Y también dentro de esos cromosomas se encuentran también no solamente las características físicas, sino que también las características genéticas. Siguiente línea. Esta es muy importante. Esta imagen siempre me gusta porque es para que ver es como para que a ver si ustedes pudieron entender. Si ustedes se fijan, fíjense bien en este mapa genético. Ahí están los 23 pares de cromosomas. Pero, ¿quién me puede decir si es mujer u hombre? Mujer. Mujer. Mujer, perfecto. Si ustedes se fijan en el último par, que es el par 23, tiene dos cromosomas del mismo tamaño, entonces son 2X. Pero en ese mapa genético hay una irregularidad. ¿Cuál es esa irregularidad? Hay 3 cromosomas en el 21. Perfecto. En el par 21, que se supone que solamente deben de haber 2, hay 3 cromosomas. ¿Qué significa? Que esta persona no tiene 46 cromosomas, sino que tiene 47 cromosomas. Cuando sucede esto es, Doctora, dígame. el cromosoma de la mujer son 2 y del hombre es 1. En el caso del hombre es un cromosoma X y un cromosoma Y. Siempre son 2 cromosomas, solamente que uno es más grande que el otro. Entonces, por eso se diferencia entre si es hombre o si es mujer. Este de acá, recuerden que yo les mencionaba que el cromosoma 23 o el par de cromosomas 23 es el que determina el sexo, pero los otros cromosomas determinan las otras características. En el caso del cromosoma 21, como en este caso hay 3, hay un síndrome, que todos lo han escuchado y todos lo conocen, que es el síndrome de Down. El síndrome de Down también se le conoce como trisomía 21. ¿Por qué? Porque en el cromosoma 21 tiene 3. Es una mujer, en este caso es una mujer, pero con síndrome de Down. No tiene 46 cromosomas, sino que tiene 47. Entonces, por lo tanto, no es una persona normal. Todos sabemos que las personas que tienen síndrome de Down tienen retraso mental, tienen características físicas bastante similares entre ellos. Casi todos se parecen, algunos tienen pelo liso, sus ojos son rasgados, sus manos son pequeñas, tienden a ser gorditos, ¿verdad? Tienen la lengua larga, por eso su lengua, el tamaño de la lengua es más larga. Entonces, y a veces suelen tener ciertos problemas de corazón. Entonces, por eso es que es un síndrome. Hay otros síndromes, por ejemplo, el síndrome del cromosoma 14 o el síndrome del cromosoma 11, dependiendo del número de cromosomas donde hay, porque hay personas también que pueden, en vez de tener 46, tienen 45. Entonces, ya teniendo menos de 46 o más de 46, entonces ya es un problema cromosómico. Esto se le llaman
también, en vez de también llamarles síndromes, también se les llama aberraciones cromosómicas, porque ya es a nivel de cromosomas, en el caso de cuando ocurre en el momento de la división celular. Siguiente, Lilian. Ok, vamos ahora con el citoplasma. El citoplasma, que es otra parte muy importante de la célula, es la región comprendida entre la membrana celular y la membrana nuclear. Y dentro de lo que es el citoplasma, tenemos 4 partes importantes, que es el hieloplasma, los organelos, inclusiones y citoesqueleto. El citoplasma es una solución acuosa. Para que ustedes se formen una idea de cómo es el citoplasma, imagínense la clara de huevo. La clara de huevo. La clara de huevo es acuoso, es como gelatinoso. Entonces, así es el citoplasma. Es como acuoso, como gelatinoso, ¿verdad? Tiene esa sensación de que cuando uno lo toca es como pegajoso o como ligoso. Entonces, así es el citoplasma. ¿Y cuál es la función? Pues dentro de la función, dentro del citoplasma es donde se encuentran los organelos, que cada uno de ellos cumple una función específica. Seguimos, Lilian. Las inclusiones, esto la vamos a ver rapidito. Las inclusiones son estructuras que se encuentran en el citoplasma y no todas las células, en este caso no solamente, la mayoría de las inclusiones solamente se encuentran en la célula vegetal. Tenemos cristales que eliminan el exceso de calcio, digamos, Lilian, que son cristales, ¿verdad? Que eliminan el exceso de calcio presente en la pared celular. ¿Por qué menciono que solamente se encuentran en las células vegetales? Porque solamente las células vegetales tienen pared celular. Siguiente. También tenemos cistolitos, que eliminan el exceso de calcio también. Tenemos silicilitos, que eliminan el exceso de sílice, que también se encuentran en la pared celular. Siguiente. Desechos, que son los que se eliminan o son el resultado de las actividades metabólicas de la célula, que por lo tanto, como son desechos, no sirven, entonces se eliminan a través de la membrana celular. Gotas de líquido, de lípidos, que son, los lípidos son grasa, que también la célula no las necesita, entonces también las elimina. Citoesqueleto. El citoesqueleto se encuentra en el citoplasma, tienen varias funciones, ustedes pueden observar ahí. El movimiento celular es el que permite el movimiento de la célula. También es el que le da la forma a la célula. Permite el movimiento organelar, o sea, el movimiento de los organelos, sostén organelar y división celular. Si ustedes se fijan en la imagen, el citoesqueleto es como decir, es el esqueleto, valga la redundancia, de la célula. Entonces, no crean ustedes que los organelos están así como al azar en las células, están moviéndose, pegándose unos a otros, no, sino que el citoesqueleto, o sea, el esqueleto de la célula, es el que lo sostiene. Están ubicados en cierto lugar de la célula. No piensen ustedes, como les digo, ¿verdad?, que están moviéndose, es como nosotros. Nosotros tenemos un esqueleto y nuestros órganos están sostenidos. Por eso tenemos nosotros tejidos que los sostienen. No crean ustedes que porque nosotros brincamos, nuestro hígado también se mueve de arriba para abajo, ¿verdad? O que nosotros estamos corriendo y nuestro corazón igual se mueve, o nuestro estómago se viene para acá, para el pecho, y después regresa otra vez para abajo. No, sino que hay tejidos que lo sostienen. Así pasa con la célula. El esqueleto sostiene a los organelos. Sigamos, Lilian. La pared celular la coloco acá porque la pared celular, a pesar de que la célula animal no la tiene,
solamente la célula vegetal, pero es una parte muy importante porque brinda protección y soporte a las células, en este caso a las células vegetales, y también las bacterias, algas, hongos, tienen lo que son pared celular. Y como les mencionaba, en las células vegetales es la que le da rigidez a la célula, la que le da la forma rectangular que tiene la célula vegetal. Membrana celular. Esta es una parte muy importante. Ya vimos núcleo, ya vimos citoplasma y ahora vamos con la membrana celular. Se encuentran todos los seres vivos, todos. Yo siempre tengo problemas, les cuento en mi experiencia como catedrática de biología, porque uno menciona membrana celular y a veces el estudiante se confunde con la pared celular. Entonces, a veces cuando uno en examen coloca, bueno, la membrana celular se encuentra en las células de todos los seres vivos, y a veces mencionan que no, que la membrana celular solamente la tienen las células vegetales, y no es así. La membrana celular está presente tanto en las células eucariotas como en las células procariotas. Se encuentra en todos los tipos de células, tanto en la célula vegetal como en la célula animal. Es una especie de frontera entre la célula y el ambiente que le rodea, ¿verdad? Entre lo que es una especie de frontera entre el interior de la célula al exterior de la célula. Regula la entrada y salida de las sustancias hacia adentro y hacia afuera. Yo siempre digo que la membrana celular es una membrana selectiva. ¿Por qué selectiva? Porque la membrana celular selecciona las sustancias que van a entrar o que van a salir. Por eso es que es una membrana semipermeable. ¿Qué significa semipermeable? Que no todas las sustancias, no cualquier sustancia puede entrar, sino que solamente son sustancias que la célula necesita puede entrar, y las sustancias que la célula no necesita, entonces por medio de la membrana celular las elimina. Hay una característica muy importante de la membrana celular, es que la membrana celular es una membrana anfipática. Fíjense bien cómo les menciono. Anfipática. La voy a escribir en el chat. Perdón, para que la tengan acá. Por si alguien es anfipática. No estoy diciendo antipática, es anfipática. ¿Qué significa anfipática? Que la membrana celular tiene una parte hidrofóbica y tiene una parte hidrofílica. ¿Qué significa hidrofóbica? Hidrofóbica es que le tiene miedo al agua. Y la parte hidrofílica es la que es afín con el agua. Entonces, digamos, si ustedes se fijan en la imagen, la parte hidrofóbica sería la parte interior, exacto, donde está el cursor, la parte interior de la membrana, que es la que no está en contacto con el fluido extracelular, o sea, en lo que tiene afuera de la célula. En cambio, la parte hidrofílica es la orilla de la membrana. Todo lo que es la orilla de la membrana, todas esas pelotitas que ustedes pueden ver ahí, como decir pelotitas, ¿verdad? Todo lo que es la orilla, esa es la parte hidrofílica. Entonces, igual, lo voy a escribir en el chat para que tengan lo que es tengan el concepto. Entonces, miedo al agua. Perdón. Entonces, si ustedes pueden ver ahí, la parte hidrofílica es la que es afín con el agua y la parte hidrofóbica es la que le tiene miedo al agua. En sentido así, ¿verdad? De que tiene miedo al agua, o sea, que no está en contacto con el agua. Sigamos, Lilian. Ahora vamos con los organelos. Aquí vamos a ir un poquito rápido porque ya nos vamos tenemos ya como una hora de hablar de células. Ribosomas. Los ribosomas son estructuras muy pequeñas, las cuales se sintetizan las proteínas. Ya les había mencionado que los ribosomas, junto con el ARN, sintetizan las proteínas. Aparato de Golgi. ¿Cuál es la función del aparato de Golgi? Prepara los materiales para ser segregados por la célula a través de la membrana celular.
lo que hace el aparato de Golgi es que forma como sacos. Entonces, los materiales que la célula no necesita, entonces el aparato de Golgi los engloba en esos sacos, ¿verdad? Como que los mete en esos sacos y por medio de esos sacos, a través del citoplasma, se van hacia la membrana celular para ser eliminados. Siguiente. Mitocondrias. Las mitocondrias son organelos muy importantes en la célula porque en las mitocondrias se lleva a cabo la respiración celular. Las mitocondrias es como decirlos como las centrales de energía. Las centrales de energía, porque las mitocondrias son las que le dan la energía a la célula. La respiración celular, como menciona ahí, es el proceso por medio del cual la célula libera energía. Entonces, por eso es que se realiza en las mitocondrias. El retículo endoplásmico o endoplasmático. El retículo endoplasmático tiene dos tipos, lo que es el retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso. En la imagen, ustedes pueden ver la diferencia. El que está de color rosado, ese es el retículo endoplasmático rugoso. Si ustedes pueden fijarse, tiene unos puntitos en sus paredes. Esos puntitos son los ribosomas. En cambio, el retículo endoplasmático liso, que es el de color amarillo crema, no tiene ribosomas. Por eso es que se le llama retículo endoplasmático liso. Los dos cumplen las mismas funciones. No sé si se pueden ver muy bien por ahí, pero se los voy a leer rápido. Contribuyen al intercambio y circulación de sustancias, intervienen en el apoyo o soporte mecánico de la célula, participan en la síntesis de los componentes químicos de las membranas, colabora en la elaboración de las membranas celulares y permite la formación de las evaginaciones para el transporte. ¿Qué significa evaginaciones? Para el transporte, porque igual con el aparato de Golgi, ¿verdad? También le ayuda el aparato de Golgi para lo que es el transporte de sustancias de afuera, de adentro hacia afuera de la célula. ¿Seguimos? Vacuolas. Ya hablamos de las vacuolas. Las vacuolas son organelos que almacenan agua, líquido, y las vacuolas se encuentran en las células vegetales. Otras que también hemos hablado, que vamos a hablar ahorita, son los plástidos. Los plástidos solamente se encuentran en las células vegetales. ¿Y qué son los plástidos? Son almacenadores de pigmentos. Tenemos primero lo que son los leucoplastos, que hay tres tipos. Los oligoplastos, que son los que almacenan grasa, amiloplastos, que almacenan almidón, y proteoplastos, que almacenan proteínas. Por ejemplo, ¿quién me puede decir un vegetal? Vamos a ver. ¿Quién me puede decir un vegetal que sea rico en amiloplastos? La papa. La papa. Todos los que son tubérculos, papa, yuca, camote, malanga, son ricos en amiloplastos porque almacenan almidón. Y no solamente los tubérculos, tenemos también granos o cereales como el arroz, que es rico en almidón, ¿verdad? Entonces almacena amiloplastos. Los oligoplastos que almacenan lípidos. Díganme, vamos a ver, un vegetal que sea rico en oligoplastos. Un vegetal que sea rico en grasas. ¿No? Bueno, para ayudar... Buenos días. Sí, buenos días. Un vegetal que sea rico en grasas puede ser, no estoy segura, ¿verdad? Pero puede ser un aguacate. Perfecto. El aguacate. El aguacate es rico en grasas. Entonces está rico en oligoplastos. Otros también podemos, los frutos secos. Por ejemplo, los cacahuates, lo que son las nueces, las almendras. Esos son frutos secos, ¿verdad? Que son, tienen bastante grasa y son ricos en oligoplastos. Y los proteoplastos, que son almacenadores de proteínas, pues todos los vegetales son ricos en proteínas. Todos tienen proteínas. ¿Seguimos?
Seguimos. Pasemos eso. Seguimos, Lilian, por favor. Cromoplastos. Los cromoplastos desempeñan un papel importante en la fotosíntesis, en la coloración de flores y frutos. Igual, estos también solamente están presentes en las células vegetales. Los cromoplastos, como menciona, desempeñan un papel importante en la fotosíntesis. En este caso, un tipo de cromoplasto es la clorofila, ya que la clorofila es la que su función es la fotosíntesis. Y la coloración de flores y frutos, tenemos otros pigmentos que están dentro de los cromoplastos, que lastimosamente ahí no se pueden ver, pero tenemos, por ejemplo, el que es el encargado del color rojo, que es el licopeno. Así se le llama, licopeno. Es el pigmento encargado del color rojo. Tenemos las antófilas, que es el encargado del color, gracias, las antófilas, que es el encargado del color amarillo. Tenemos el caroteno, que es el encargado del color naranja. Por ejemplo, en los vegetales que son ricos en licopeno tenemos el tomate. Lo que es rico en betacaroteno, tenemos lo que es la zanahoria, que es de color naranja. Tenemos lo que es rico en caroteno, antófilas, que es el de color amarillo. Tenemos también la naranja, las mandarinas. Y tenemos otros pigmentos, no sé, Lilian, si me lo puede pasar un poquito más para abajo, que son las ficobilinas, que son en la imagen que está ahí, gracias. Las ficobilinas, no, en la anterior, exacto. Las ficobilinas, que son pigmentos que son los encargados de darle el color a las algas. Que las algas son las que son organismos del reino protista, que son de color pardo, son de color rojo y también hay de color verde. Entonces, las ficobilinas son encargadas de darle ese color. ¿Seguimos? Los lisosomas. Así, rapidito, los lisosomas son los organelos de hacer la digestión, ¿verdad? Fácil, de hacer la digestión. Los lisosomas son los encargados de digerir las macromoléculas biológicas. ¿Y cuáles son las macromoléculas biológicas? Carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Esas son las macromoléculas. Entonces, la célula, cuando necesita esas moléculas, los lisosomas lo que hacen es que digieren, ¿verdad? Absorbe los materiales que ella necesita. Los centríolos, estos organelos carecen de membrana y se encuentran en organismos protistas y células de animales porque son los que dan origen a los microtúbulos, que son los que encargados de formar los cilios y flagelos. Vamos adelante para explicarle de los cilios y flagelos. Ok. Los cilios y flagelos. Ya hablamos de los flagelos, se recuerdan, ¿verdad? Que los flagelos son las estructuras largas, como un látigo, que sobresale de la célula, cuya función es el movimiento de la célula. Pero también tenemos otras estructuras que se llaman cilios. Ustedes pueden ver unos pelitos que se encuentran alrededor de la célula, que son los que se encuentran alrededor de la célula, que también sirve para el movimiento. Esos pelitos se mueven de manera sincronizada, rápido, para poder darle movimiento a la célula. No sé si alguien levantaba la mano, Lilia. No, ¿verdad? Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta acá? No, porque hasta aquí tenemos lo que es célula. No sé si quedó claro con lo de célula. ¿Los centriolos no tienen otra función o solo es el que explicó? Los centriolos tienen la función de lo que es la división celular, también lo que es de la mitosis, la unión de los cromosomas, y también forma parte de los microtúbulos, como les mencionaba, para formar lo que son los cilios y flagelos. Gracias.
Nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Pues no sé. Creo que no. Si, como les decía, si no pueden activar su micrófono, pueden escribir en el chat si tienen alguna pregunta. Ok, yo Para creo mí que... está claro. Gracias. Gracias. Lilian, no sé si podemos... vamos a ver. Permítame un momento. Bueno, entonces no sé si les parece si hablamos un poquito de reinos, ¿les parece? O sí, de los reinos de la naturaleza, ya que hablamos de célula, pues explicar un poquito de reinos. Ok, entonces déjenme revisar un poquito Está bien, acá. licenciada. Ok. Solo déjenme más un poquito. Bueno, mientras envío lo que son los documentos, tenemos un poquito hablando sobre lo que es la historia de cómo se clasificaron los reinos de la naturaleza. En la época antigua, por ejemplo, en la época de Aristóteles, uno siempre menciona a Aristóteles porque fue el primero que estudiaba lo que eran los seres vivos. En la época de Aristóteles solamente existían lo que son dos reinos, lo que es el reino animal y el reino vegetal. ¿Por qué solamente esos dos reinos? Porque en esa época clasificaban los seres vivos porque solamente a lo que observaban, ¿verdad? Que su observación era lo que es, solo miraban lo que eran los animales y los vegetales. También clasificaban a los organismos de acuerdo a cómo se movían o de acuerdo a cómo se alimentaban. Entonces, así era su clasificación. Entonces, después fue pasando el tiempo, vino lo que es el descubrimiento del microscopio y observaron que aparte de lo que son el reino animal y el reino vegetal, aparecieron unos microorganismos, que existían microorganismos que solamente se podían ver a través del microscopio. Entonces, ahí, cuando apareció lo que son el microscopio, entonces, tenemos lo que son el reino Monera. ¿Saben? El reino Monera lo incluyeron lo que son las bacterias, lo que son los protistas, ¿verdad? Que son organismos unicelulares. Entonces, a medida que iba pasando el tiempo, ¿verdad? Fueron descubriendo otros organismos que tenían características diferentes a los organismos que habían observado anteriormente. Después ubicaron lo que es el reino protista, porque es un reino muy particular, poco de reino, es el reino más diverso que existe, como lo vamos a ver más adelante.
Y los hongos los ubicaron en el reino vegetal. Entonces, habían 4 reinos. Reino monera, reino protista, reino vegetal y reino animal. Pero después descubrieron que los hongos no eran... descubrieron que los hongos, aunque tenían pared celular como las plantas, y aunque tenían ciertas estructuras que se parecen a las raíces, porque se sostienen en el suelo o crecen en los troncos de árboles, ¿verdad? Entonces por eso los ubicaron en el reino vegetal, pero descubrieron que los hongos no tenían cloroplastos. Por lo tanto, los hongos no realizaban fotosíntesis, no realizan fotosíntesis. Entonces, los sacaron del reino vegetal y los ubicaron en un reino diferente, que es el reino fungi, o el reino fungi. Entonces, habían 5 reinos. Repito, reino monera, reino protista, reino fungi, reino vegetal y reino animal. ¿Pero qué pasó? Fue pasando el tiempo, vinieron otros científicos y observaron que las bacterias que estaban ubicadas en el reino monera no tenían características diferentes unas a las otras. Entonces, lo que hicieron fue separar algunas bacterias del reino monera, eliminaron el reino monera y lo dividieron en 2 reinos. Entonces ahora ya no existen 5 reinos, sino que existen 6 reinos. ¿Alguien me puede decir cuáles son esos 2 reinos en que se dividió el reino monera? O mejor dicho, voy a hacer la otra pregunta. ¿Sabían que los reinos de la naturaleza son 6 reinos? ¿No? No. Creo que, bueno, no sé, No, pero no, está el reino protista. No. No. no es el reino monera y el reino procariota. No. Tampoco. Miren. El reino bacteria y el reino archae. Exacto. Exacto. Fíjense bien. El reino monera, repito, para que esto se les quede, ¿verdad? Porque yo sé que algunos, y no es que quiero como minimizar a sus profesores, ¿verdad? O tal vez no a los profesores, sino que al sistema de educación en este caso, porque todavía, ya estamos en el 2021 y están enseñando que todavía existe el reino monera. Y se los digo porque yo hago exámenes de biología y todavía me escriben que existe el reino monera. Y les cuento que desde 1970, bueno, antes de que yo naciera, se mencionó o se dividió el reino monera en 2 reinos. Entonces, imagínense cómo estamos, que estamos en el 2021 y todavía están mencionando el reino monera. Y en algunos libros todavía aparece que existe el reino monera. El reino monera ya no existe. El reino monera se dividió en 2 reinos, que es el reino bacteria o el reino eubacteria y el reino arquea. Una de sus compañeras mencionaba el reino archea, ¿verdad? Pero recuerden que en el caso de la clasificación de los seres vivos, la nomenclatura, o sea, la forma de cómo lo clasificaron o cómo se nombra a los seres vivos, se nombran en un idioma que se llama latín. El latín es una lengua en cual se habla de igual forma en cualquier parte del mundo, Entonces, se escribe archaea, pero no se dice archaea, sino que se dice arquea. Entonces, repito,
El reino monera se dividió en dos reinos, lo que es el reino Arquea y el reino Eubacteria. Entonces hay 6 reinos. Tenemos 6 reinos, lo que es el reino Arquea, el reino Eubacteria, el reino Protista, el reino Fungi, reino vegetal y reino animal. 6 reinos. E igual, lo voy a escribir en el chat para que ustedes lo tengan ahí o si están haciendo anotaciones, ¿verdad? Para que lo puedan escribir. Entonces, vamos a escribir acá. Porque así también queda grabado y cuando ustedes quieran volver a ver la grabación, entonces ahí van a ustedes poder tomar anotaciones. Entonces tenemos 6 reinos. Reino Arquea, lo voy a escribir de forma normal. Bacteria, perdón. Protista. Fungi. Vegetal. Y animal. 6 reinos. De estos 6 reinos, los taxónomos, que son los encargados de nombrar a los organismos, esos 6 reinos los ubicaron en 2 dominios, lo que es el dominio procariota y el dominio eucariota. ¿Por qué? Porque de acuerdo a su tipo de célula. Recuerden que las bacterias tienen de célula procariota. Ya a partir del reino protista tienen célula eucariota. Entonces los organismos del reino Arquea y del reino Eubacteria tienen célula procariota porque son los organismos más primitivos. En cambio ya a partir del reino protista, fungi, vegetal y animal tienen célula eucariota. Por eso es que los dividieron en esos dominios, dominio procariota y dominio eucariota. Como les mencionaba anteriormente, los taxónomos que son los encargados de nombrar a estos organismos, entonces utilizaron el latín, porque el latín se habla de igual manera en cualquier parte del mundo. Entonces, los organismos, los seres vivos, tienen tanto su nombre en su idioma de acuerdo al país donde está, y también está su nombre científico, que es en latín. Entonces, el nombre científico está formado tanto como por género y especie, ¿verdad? Pero bueno, en este caso no nos vamos a poner a hablar del latín porque entonces se nos va mucho el tiempo, pero que quede claro, ¿verdad? Que no es Archaea o no es Archea, sino que es Arquea. Yo espero que a partir de hoy entonces no mencionen, ¿verdad? Porque es como decir, bueno, para un ejemplo, yo siempre le pongo ese ejemplo a mis estudiantes en este caso. La flor nacional, fíjense bien, la flor nacional, que es la orquídea, tiene su nombre científico que se escribe Rincholaelia. No sé si lo han visto, cómo se escribe Rincholaelia. Pero no se pronuncia Rincholaelia, sino que se pronuncia Rincolelia. ¿Verdad? Rincolelia digbiana. Ese es el nombre científico de nuestra flor nacional. Entonces, imagínense que ustedes se vayan a un país y a estudiar a otro lado y les pregunten, bueno, ¿y cuál es el nombre científico de su flor nacional? Y ustedes vengan y digan, es la Rincholaelia. Se imaginan, ¿verdad? Qué pena. No, entonces uno, bueno, su maestra de biología no les enseñó que no es Rincholaelia, sino que es Rincolelia, ¿verdad? Entonces así pasa con el Arquea, no es Archea, sino que es Arquea. Ok, entonces tenemos 6 reinos. Arqueo, dígame, Ariana, ¿me iba a decir algo? Sí, que si en el examen van a evaluar el reino monera en sí o solo los 6 reinos. No, el reino no tiene por qué aparecer el reino monera. Es que como en la guía viene de los reinos y viene el reino monera, entonces Sí. por eso yo creo que preguntan eso. Ok, entonces aquí voy a hablar un poquito más de las personas que tienen las guías, ¿verdad? No sé si la ingeniero Miriam está por acá, que es la coordinadora de admisión, si no, pues Lilian, que está acá. Entonces vamos a hacer la recomendación de que
de que cambien de que actualicen, mejor dicho, ese temario. Porque la verdad, como les menciono, ya no existe el reino Monera, sino que es el reino Arquea y el reino Eubacteria. En el examen no estoy segura, ¿verdad? Porque nosotros no vemos el examen, pero yo espero de que no mencionen lo que es el reino Monera. Por eso nosotros, para eso son buenas las tutorías, ¿verdad? Para eso son buenas las tutorías, para que uno como docente le saque de dudas a lo que son los estudiantes en el caso de algunos temas. E igual a veces esos lo confunden porque uno les dice una cosa y ustedes han estudiado otra cosa, ¿verdad? Entonces, pero igual en el colegio, me imagino ustedes que también han mencionado sobre el reino Arquea, no les han dicho del reino Monera. Yo espero. De hecho, en el temario ni siquiera está el reino vegetal tampoco, solo hay 4 reinos, incluyendo el reino Monera. Ah, ok. Gracias, Daniela. Solo aparece el reino animal, el reino fungi, el reino protoctista y el reino monera, porque aparecen los virus, pero eso no es un reino. Claro, claro, los virus no son seres vivos, ya todos lo sabemos. Gracias, Miriam, también. Yo voy a hacer la recomendación, ¿verdad? Para que ya en Ciudad Universitaria, que son los que tienen ese temario, actualicen, ¿verdad? Porque la verdad, ya como les mencionaba, ya no existe el reino Monera, sino que son los 6 reinos que les mencioné y que les escribí también en el chat para que lo tengan listo. Entonces, Lilian, si por favor me puede compartir, poner la presentación de bacteria, por favor. Vamos a hablar un poquito así rápido, ¿verdad? De cada uno de los reinos, porque como es bastante, lo de reinos es bastante, pero sí para que salgamos de dudas con respecto a eso. Vamos a esperar, creo que me lo están... Como les mencionaba, para que esperarte que aparezca la pantalla en grande, de que el dominio procariota están ubicadas las bacterias, ¿verdad? Lilian, si me lo pone por favor en grande o en presentación, solo aparece... de que las bacterias, gracias, de que las bacterias se ubican en el dominio procariote porque sus células las bacterias tienen células procariotas. Continuamos, por favor, Lilian. Ahora, aquí solo rapidito. ¿Por qué los científicos, o en este caso los biólogos, por qué separaron o por qué eliminaron el reino Monera? Porque observaron, como les mencionaba, que ciertas bacterias que estaban incluidas en este reino tenían características diferentes. ¿Y cuáles eran esas características? Bueno, sus paredes celulares y sus membranas plasmáticas tenían estructuras diferentes. Reaccionan a los antibióticos de manera diferente. Sus ARN, las secuencias de ARN, tanto de transferencia como ribosomal, también son diferentes. Tienen afinidad, ¿verdad? Tanto las arqueas como las bacterias tienen afinidad entre ellas, pero poseen ciertas características que son afines hasta con las células eucariotas. Para hablar un poquito solo repito así de historia, se dice, ¿verdad? Una de las teorías se dice de que nosotros, hablando un poquito de evolución, de que nosotros como seres vivos más evolucionados, nosotros tenemos un antecesor común. Y ustedes me dirán, bueno, nuestro antecesor común es el mono, según la teoría evolucionista.
Pero en este caso, el mono o el primate tuvo que haber tenido un antecesor también. ¿De dónde apareció el mono? No es que de la nada, sino que en este caso el mono tuvo que haber tenido también un organismo donde el cual el mono tuvo que haber evolucionado. ¿Y cuál fue ese organismo? Las bacterias. Las bacterias fueron los primeros organismos que existieron en la Tierra. Las bacterias sobreviven a cualquier cosa, han sobrevivido a temperaturas altísimas, han sobrevivido a temperaturas frías, han sobrevivido a terremotos, han sobrevivido a bombas nucleares. Bueno, son los organismos más resistentes a todo. Es como les digo siempre a mi estudiante como gracia, ¿verdad? Al igual que las cucarachas. Las cucarachas sobreviven a todo. Las cucarachas son los únicos organismos que pueden sobrevivir a una bomba nuclear. Uno las aplasta y todavía siguen viviendo. Dígame, Daniela. Sí, quería mencionar que según la teoría del origen de la vida, de la panspermia, los cometas y asteroides transportan forma de vida como ser microorganismos y bacterias. Entonces, también de ahí se supone que evolucionaría. Exacto. Gracias, Daniela, por su aporte. Se supone, ¿verdad?, que las bacterias que aparecieron según los registros fósiles, ¿verdad?, según los estudios que han hecho, que las bacterias que aparecieron por primera vez en la Tierra fueron por meteoritos, ¿verdad?, o asteroides que cayeron en la Tierra. Recuerden que según la teoría, en el origen de la Tierra antes era, estaba, por así decirlo, caliente, estaba llena de volcanes, no había agua, ¿verdad? Pero fue pasando el tiempo, hubieron cambios. Recuerden también que caían asteroides, caían meteoritos, entonces ellos traían formas de vida, los cuales se fueron adaptando al clima o se fueron adaptando al ambiente que había en la Tierra. Entonces, a partir de estos organismos que son las bacterias, entonces fueron evolucionando otros organismos. A medida que iba pasando el tiempo, a medida que la Tierra iba cambiando, entonces fueron evolucionando. Uno puede decir, bueno, ¿cómo es posible que una bacteria, un organismo tan diminuto, tan simple, tan primitivo, pudo haberse evolucionado en un organismo tan complejo como nosotros? ¿Verdad? Entonces, pero para que eso ocurriese tuvo que haber pasado miles y millones de años. No fue así como que de repente apareció el mono y al día siguiente aparecimos nosotros, ¿verdad? Sino que tuvo que haber pasado millones de años. Pasemos, Lili. Pasemos también, por favor, porque vamos un poquito rápido. Ok, vamos con las arqueas. Las arqueas son las bacterias extremistas. Se les llama bacterias extremistas. ¿Por qué? Porque este tipo de bacterias pueden sobrevivir en lugares, solo sobreviven en lugares extremos. No pueden sobrevivir en lugares que ningún otro organismo puede sobrevivir. En este caso tenemos, por ejemplo, las termófilas y las acidófilas. Las termófilas son las bacterias que pueden sobrevivir en temperaturas calientes. En la imagen que tengo ahí en la presentación es una fumarola. Las fumarolas se encuentran en el fondo oceánico, en el cual es parecido como a un volcán, solamente que en el fondo del océano, donde, si ustedes ven ahí, sale humo, es como que fuera un volcán. Entonces, este tipo de bacterias sobreviven a la temperatura que tiene un volcán. Ustedes saben que en los volcanes no vive nada, por la cantidad de azufre, por la temperatura que tiene. Entonces, ahí solamente sobreviven bacterias. ¿Y qué tipo de bacterias? Arqueas. No sobrevive absolutamente nada. Ahí no hay plantas, ahí no hay animales, ahí no hay hongos, ahí no hay protistas, nada. Solo arqueas.
Y tenemos también las bacterias acidófilas. ¿Por qué se les llama acidófilas? Porque sobreviven en un pH ácido. El pH, tenemos pHs ácidos y tenemos pHs básicos. Y tenemos una escala de pH de 0 a 14. De 0 a 6 es un pH ácido y de 8 a 14 es un pH básico. Entonces, las acidófilas viven en un pH ácido, más o menos como de 2. Para que ustedes se formen una idea, el ácido clorhídrico o el ácido sulfúrico tiene un pH 2, es súper ácido, mejor dicho, súper ácido. Entonces, ustedes saben que cuando el ácido sulfúrico, por ejemplo, toca la superficie, si ustedes dejan caer una gota en una mesa inmediatamente, ¿verdad? Lo que es, desintegra lo que es el lugar donde cayó, lo desintegra la madera. Si a uno le cae en la piel, quema inmediatamente, ¿verdad? Entonces, este tipo de bacterias sobreviven al mismo pH que el ácido sulfúrico. O sea, son súper ácidos. Entonces, ningún otro organismo puede sobrevivir a ese tipo de, a ese pH. Cambiemos. Tenemos, perdón, ahí casi no se mira muy bien, pero son las bacterias tolerantes a la sal. Esa imagen que yo tengo ahí, es el Mar Muerto. El Mar Muerto es un lago. Todos sabemos que se encuentra en el ¿cómo se llama? En el, vaya, Mediterráneo, ¿verdad? En el Mediterráneo. Digamos que en el Mediterráneo. Entonces, en el Mar Muerto, ahí no sobrevive nada. Ahí lo único que vive ahí en el Mar Muerto, por eso se le llama Mar Muerto, ¿verdad? Porque no vive nada, no puede sobrevivir otro organismo, ahí no hay peces, ahí no hay algas. Las únicas que viven en el Mar Muerto son las bacterias tolerantes a la sal, es lo único. Yo siempre bueno, solamente como para relajarse un poquito, yo siempre les cuento una anécdota sobre este tipo de bacterias. No es el tipo de bacterias, sino que a veces por leer, ¿verdad? Por no investigar sobre las cosas, que el nombre uno piensa, wow, pues les cuento que una vez vino una señora y me estaba vendiendo a mí, me estaba vendiendo, me dice que aquí hay una crema que es buenísima para la piel y es una crema a base de algas del Mar Muerto. Escuchen bien, me estaba vendiendo una crema a base de algas del Mar Muerto. Entonces, yo sé que en el Mar Muerto no hay algas, porque como les acabo de decir, no vive nada. Ahí lo que solamente viven son arqueas. Entonces, bueno, yo prudentemente le dije, ¿verdad? A la señora que muchas gracias, que yo ya tenía mis cremas y que yo no necesitaba más. Y miren, son cremas caras. No crean ustedes que eran baratas, son cremas caras, porque si son traídas del Mar Muerto o son hechas a base de algas del Mar Muerto, entonces tienen que ser caras. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque con solamente uno escuchar un nombre sofisticado o nombre estrambótico, porque son hechas de algo, entonces de algo que no es común, entonces uno las compra y a veces uno se está poniendo cosas en la piel y no saben de qué son hechas a base. O por ejemplo, ustedes han escuchado también, me imagino, la crema a base de baba de caracol. Entonces, yo a veces me pongo a pensar, bueno, imagínense que el caracol va caminando y va dejando la baba, ¿sí? Entonces, ¿cuántos caracoles se necesitan para hacer una crema? No es que les hago el chiste yo igual a mis estudiantes, no es que van pasando, ¿verdad?, con una palita recogiendo la baba. O seguramente, o será que los exprimen para sacarle la baba, pobrecitos caracoles. Entonces,
es también para tomar como conciencia, ¿verdad? De que uno no puede comprar cosas a base de otros seres vivos. Pero con el caso del Mar Muerto es como que hay que conocer muy bien, ¿verdad? Ellos ya saben que en el Mar Muerto no hay nada, solamente viven arqueas. Bueno, ese solamente era algo como para algo extra, ¿verdad? Para conocer que nosotros debemos de investigar primero qué es lo que vamos a comprar. Y después tenemos las últimas, que es la número 3, que son las bacterias metanógenas, que son las productoras de metano, que crecen en los estómagos de las vacas. Estas bacterias son las encargadas de descomponer el pasto de los herbívoros. Les quiero aclarar que nosotros, los seres humanos, no tenemos este tipo de bacterias en nuestro estómago porque nosotros no podemos digerir la celulosa que está presente en el pasto, en el zacate. Solamente lo tienen los herbívoros, ¿verdad? También este tipo de bacterias viven en las aguas negras, en plantas en las aguas negras, porque si ustedes saben que en las aguas negras no vive nada, ahí no existe nada, ahí no viven peces, ahí no hay plantas, ahí no existen otros seres vivos, solamente que bacterias, porque las bacterias, como todos sabemos, son descomponedores de materia muerta. Entonces, pues las bacterias que viven en las aguas negras, entonces ya saben que son, ahí van de todo tipo de desechos, las cuales se van descomponiendo por medio de las bacterias para poder alimentarse. Pasemos, por favor. Bueno, ahora tenemos las eubacterias. En las eubacterias, es el otro reino, tenemos varias clasificaciones. En las eubacterias tenemos las heterótrofas. No sé si han escuchado este término, pero las heterótrofas o los organismos heterótrofos son los que se alimentan de otros organismos. Por ejemplo, nosotros somos heterótrofos, porque nosotros nos alimentamos de otros seres vivos. Nosotros nos alimentamos de animales, nosotros nos alimentamos de plantas, nosotros comemos hongos, nosotros comemos de todo. Entonces, por eso somos heterótrofos. Entonces, hay bacterias que son heterótrofas, o sea, se alimentan de otros seres vivos. Pasemos. Las autótrofas, que igual que las plantas, son organismos que se alimentan, producen, su propio alimento. ¿A partir de qué? A partir del sol. O sea, ellos realizan fotosíntesis, las autótrofas fotosintéticas. Entonces, en este caso tenemos las algas verde-azules, que aunque su nombre dice algas, pero no son algas, son bacterias. Y tenemos las autótrofas quimiosintéticas, que descomponen, producen su alimento a partir de sustancias químicas inorgánicas. Pasemos. También las bacterias tienen forma. En esta vamos a ir rápido. La coco, que es una bacteria redonda. Si ustedes pueden fijarse en la imagen, tiene forma redonda. Sigamos. El espirilo, que es una bacteria en forma de espiral. La bacilo, que es una bacteria en forma de cilindro. También se clasifican de acuerdo a su disposición. ¿Qué significa en este caso? Que las bacterias se clasifican de acuerdo a cómo viven. Hay bacterias que viven solitario, hay bacterias que viven en grupo. Por ejemplo, la primera es la diplo. La diplo significa que viven entre pares. Tenemos también la estafilo, que es que sobreviven o viven en grupos en forma de racimos de uvas, si ustedes pueden ver. No significa ahí que la bacteria sea de color morado, como las uvas, solamente que para poderla observar en el microscopio se le agrega colorante para poderla observar mejor, ¿verdad? No significa que sean moradas. Y después tenemos la estrepto, que es una disposición caracterizada por cadenas largas, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, tenemos, no sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, tenemos la diplococo, es una bacteria, tenemos la estafilococo y tenemos la estreptococo. Entonces, su nombre lo indica de acuerdo a su estructura, a su forma y a su disposición. Y casi la mayoría de esas producen enfermedades. No sé si ustedes han tenido algunas veces
de que dice, bueno, Streptococo A produce la enfermedad, la amigdalitis, o tienen estafilococos, es la que produce, por ejemplo, de la otitis, ¿verdad? De los oídos. Entonces, y tienen terminación en coco porque son redondas. ¿Seguimos, Lilian? Seguimos. Seguimos. No. Anterior, por favor. Esto es algo muy importante de las bacterias. Las bacterias, hay unas que son aerobias y otras que son anaerobias. ¿Qué significa aerobias? Los organismos aerobios son los que sobreviven con oxígeno. Por ejemplo, nosotros somos aerobios, porque nosotros necesitamos oxígeno para poder sobrevivir. Pero también hay organismos anaerobios, que en este caso son las bacterias, algunas bacterias, que son las que no necesitan oxígeno para poder sobrevivir. Si ustedes se fijan en la imagen, en la bacteria de forma de espirilo es una anaerobio. Fíjense que esa bacteria, que ustedes ven que parece fideo, es la bacteria que produce la sífilis. La sífilis, como saben, es una enfermedad de transmisión sexual, que la bacteria que la produce se llama Treponema pallidum, que todos sabemos que la mayoría de las que producen las enfermedades de transmisión sexual son anaerobias, porque no necesitan oxígeno para poder sobrevivir. De la única manera que se pueden transmitir estas enfermedades es por transmisión por vía sexual, ¿verdad? Entonces no se encuentra en un inodoro, no se encuentra en la cocina, no se encuentra en la sala de la casa. Por eso es que tampoco no se puede transmitir por medio de un abrazo o por medio de que nos tocamos las manos, porque en nuestro cuerpo, pues en la superficie de nuestro cuerpo, no sobreviven estas bacterias porque están en contacto con el oxígeno. En cambio, las bacterias aerobias, sí. En este caso, por ejemplo, la bacteria que produce la tuberculosis. Todas las bacterias que producen las enfermedades respiratorias son aerobias, porque como afectan lo que es el sistema respiratorio, entonces sí necesitan oxígeno para poder sobrevivir. Pasemos. Ahora, las bacterias, como les mencionaba anteriormente, son organismos súper resistentes a todo. Entonces, ¿por qué? Porque ellas para poderse adaptar a todos los cambios que ha sufrido nuestro planeta, igual nosotros, ellos han formado también, han cambiado estructuralmente. Entonces, lo que hacen las bacterias es que la bacteria tiene una capa que se llama endospora. Es una capa que cubre toda la bacteria. Entonces, cuando la bacteria se siente en peligro, forma esa capa, forma esa estructura que es resistente a la desecación, al agua hirviendo y a muchas sustancias químicas. Entonces, es como un método de defensa que tiene la bacteria. Entonces, por eso es que las bacterias pueden permanecer en estado latente. No pueden hacer nada porque están cubiertas por esa capa que los protege. Entonces, cuando ellas sienten de que el ambiente ya es favorable para ellas, entonces rompen la endospora, o sea, rompen esa capa y entonces se empiezan a multiplicar, se empiezan a reproducir para poder atacar. Eso pasa con las enfermedades. Pasemos, Lilian, por favor, para explicarles. Pasemos. Ahí, gracias. Disculpen, que vamos un poquito rápido. Para explicarles lo de las bacterias. La mayoría de las bacterias causan enfermedad, la mayoría. Pero, y las que causan enfermedades, bueno, son enfermedades que uno tiene que tomar antibiótico. Me imagino que la mayoría de ustedes ha sufrido de ¿qué? De amigdalitis, por ejemplo. Entonces uno va al médico
y el médico le da el antibiótico correspondiente para la amigdalitis. Entonces el médico le dice, bueno, tiene que tomarse el antibiótico una vez al día. Cuando ustedes empiezan a tomarse el antibiótico, la bacteria se siente en peligro. Al sentirse en peligro, su método de defensa, ¿qué es? Formar la endospora. Para evitar que el antibiótico le haga efecto. Entonces, uno se toma el antibiótico al primer día, se toma el siguiente día, ya como a los 3 días, por ejemplo, uno ya siente, ¿verdad?, que las amígdalas le han bajado la inflamación, ya uno ya puede comer bien, ya puede tragar bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué? Porque la bacteria está latente, está en reposo, ¿verdad? Está esperando el momento adecuado para atacar de nuevo. Entonces, como a uno no le gusta tomar medicinas y al tercer día ya uno se siente bien, entonces lo que hace uno es que deja de tomarse el antibiótico. El doctor le dice tiene que tomarse el antibiótico por 10 días, por ejemplo, y ustedes solamente se lo toman por 3. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya después, al cuarto, quinto día, sexto día, por ejemplo, entonces, como no se tomaron el antibiótico en la forma correcta, entonces la bacteria siente que ya no está en peligro, rompe la endospora y vuelve a atacar y les vuelve a dar amigdalitis. ¿Qué es lo que pasa? La bacteria, como todo ser vivo, se adapta al antibiótico. Entonces, cuando ustedes van al médico, ya el médico no les da el mismo antibiótico, sino que les da un antibiótico más fuerte, porque la bacteria se hizo resistente a ese antibiótico. Y para poder atacar a esa bacteria, entonces les tienen que dar un antibiótico más fuerte todavía para poder atacar a esa bacteria y eliminarla por completo. Por eso es que con las enfermedades que son producidas por bacterias, nosotros debemos de tomar los antibióticos tal y como nos lo dice el médico. Porque como les digo, las bacterias son resistentes a todo, a todo. Y si ustedes no se toman el antibiótico correctamente, entonces les vuelve a dar la enfermedad y más fuerte. No sé si ya les ha pasado eso. Igual pasa, por ejemplo, con las comidas. Por eso es que las bacterias no sobreviven a temperaturas muy calientes. En el caso de las bacterias, por eso es que tienen que hervir el agua. Tienen que, para cocinar, yo siempre les digo a mis estudiantes, por ejemplo, en el caso de los choricitos, en el caso de los alimentos enlatados, tienen que pasarlos por agua hirviendo, no comérselos crudos, porque el agua hirviendo mata a las bacterias y se tiene que comer la comida caliente, porque si la deja enfriar, entonces la bacteria, ustedes saben que vive en cualquier lado, entonces las bacterias están en la comida helada, entonces ustedes están comiendo la comida con bacterias. Entonces de repente ustedes dicen que les hizo daño la comida y fue porque se la comieron heladas y ya contaminadas, ¿verdad? Entonces por eso es muy importante pasar la comida, en el caso de los embutidos, pasarlas por agua hirviendo o calentar la comida, no en microondas, porque los microondas también son malos. Por los rayos que emiten en microondas contaminan a la comida. Entonces mejor calentarla en la estufa, aunque sea un poco más tedioso, pero es mucho mejor. Ahora, pasemos al anterior donde decía reproducción, por favor, Lilian, reproducción, solamente rapidito. Tipo de reproducción de bacterias, reproducción asexual, por fisión binaria. ¿Qué significa? Que de una bacteria se divide en 2 con las mismas características que la madre. ¿Qué significa? Que si esa bacteria madre tiene 2 cromosomas, las bacterias hijas van a tener 2 cromosomas. Si la bacteria madre tiene 4 cromosomas, las células hijas van a tener 4 cromosomas. Todos los organismos que se reproducen asexualmente tienen ese tipo de reproducción, que es por fisión binaria. Pasemos a la siguiente. También se reproducen sexualmente, pero no es un tipo de reproducción sexual como la de los animales, en el cual hay una bacteria masculina y una bacteria femenina, no, sino que es un tipo de reproducción que se llama conjugación, es un tipo de reproducción sexual en el cual una bacteria transfiere todo o parte de su cromosoma a otra célula por medio de unas estructuras que se llaman pili.
Si pueden observar ahí, hay 2 bacterias Escherichia coli, ¿verdad? No sé si lo han escuchado, que normalmente uno le dice E. coli, pero se llama Escherichia coli. Entonces, la Escherichia coli tiene esa ventaja, se te reproduce asexualmente y se reproduce sexualmente. ¿Qué es lo que pasa con las bacterias? Que cuando están en un ambiente favorable para ellas, se reproducen asexualmente y cada 20 minutos se están reproduciendo, cada 20 minutos, por eso es que las enfermedades atacan rápido, se dispersan rápido. Pero cuando su ambiente no es favorable, entonces ya no se reproducen asexualmente, sino que se producen sexualmente. Entonces, imagínense, esa todavía es una de las ventajas que tienen las bacterias. Pasemos ahora con lo de la importancia económica, Lidia. Ahí. Bueno, ya se me va a acabar el tiempo. Las bacterias son muy importantes, no solamente producen enfermedades, sino que también antes porque en el caso del suelo, fijan el nitrógeno en el suelo. Son muy importantes para la agricultura, ¿verdad? Porque el nitrógeno es muy importante para las plantas. También, no solamente para el suelo, sino que también producen alimentos. Hacemos, por favor, Lilian. En el caso de alimentos, las bacterias se pueden usar para fabricar vinagre, se pueden usar para fabricar yogur, mantequilla, queso, pepinillos, colagria, ¿verdad? Todas esas es muy importante, ¿verdad? Ese sabor que tiene el pepinillo lo dan las bacterias. El vinagre, lo que es el yogur, recuerden, como creo que les había mencionado anteriormente, las bacterias son descomponedoras de materia orgánica. Entonces, las bacterias que son beneficiosas, no es cualquier bacteria, ¿verdad?, que se utiliza para producir lácteos, en este caso mantequilla, yogur, todo lo que son derivados de la leche, no es cualquier bacteria, sino que una bacteria que se llama Lactobacillus, que ese es el que le da el sabor al yogur. Si ustedes ven, el yogur, hay algunas personas que no les gusta porque tiene el sabor como a leche descompuesta, ¿verdad? Entonces, es por eso. Ahora, una recomendación. Los yogurts solo se pueden estar afuera de la refrigeradora 2 horas. Ustedes sacan el yogur, lo dejan afuera y dicen ustedes, me lo voy a llevar de merienda para el colegio, para la universidad, me lo llevo en la cartera y me lo voy a comer, digamos, o me lo voy a comer en la mediodía. Y está ese yogur en la cartera o en la mochila aquel montón de horas. Eso ya no sirve. Si ustedes se van a comer un yogur, es sacarlo de la refri y comérselo inmediatamente. Porque si ustedes dejan pasar las 2 horas, el yogur ya no sirve. ¿Por qué? Porque las bacterias que ya se utilizaron para formar el yogur, que era beneficiosa, ya no sirven. Más bien les va a hacer daño. Entonces, evitar, ¿verdad? Si van a sacar algo de la refrigeradora, comérselo inmediatamente, no dejarlo al aire libre. Licenciada Wendy, muy buenos días. Buenos días, ingeniero. Disculpe, me pasé, no sé, Sí, mire, la muchacha tenía que decirle, pero ahorita lo que vamos a hacer es que ahorita a las 10 termina usted y que le digas, la que está ahí ayudando, Lilia, que se conecten se salgan de este chat y entran el de química y que descansen 10 minutos para que vayan al baño los muchachos y a las 10:10 va a comenzar la de química. Sí. Muchas gracias. Vaya, pues, gusto. La biología me emociono. Sí, ya le pasa a la mía con la matemática. Gracias, cuídese. Sí, gracias, ingeniero. Bueno, fue un placer, muchachos. Disculpen los que están conectados todavía. Mañana va a haber otra sesión de biología de 1 a 3. Yo le voy a decir a mi compañera con qué tema me quedé para que siga mañana con estos mismos temas. Fue un placer y cuídense mucho, ¿verdad? Y suerte en el examen de admisión. Gracias. Muchas gracias.